Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección. Tener o no tener hijos, entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener hijos y aquellos que prefieren no tenerlos. Hoy hablaremos de adopción, una manera diferente para formar una familia. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? Y ya estamos en este nuevo capítulo de ¿Y ustedes para cuándo? Para desarrollar la temática que presentamos en el día de hoy, adopción, una manera diferente para formar una familia. Por eso contamos con nuestra invitada, la vamos a presentar, ella es Karina Dubniak y pertenece al grupo de padres adoptivos y en espera de la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Karina? Tocaya, bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un placer y que podamos contarle a todo nuestro público, bueno, cómo es que funciona este grupo, que como decíamos en la presentación, en el título, es una manera distinta, ¿no?, de poder cumplir quizás el sueño de formar una familia. Mira, el grupo se formó cerca del 2009, tiene ya varios años en trabajo. Al principio con características diferentes, pero en los últimos años lo que tratamos de resaltar y de trabajar mucho es en que las familias se formen para un niño real que espera. O sea, sacar la vieja concepción de que todos los bebés que llegan a la adopción son niños, o la idea de que porque sea más chiquitito lo voy a moldar a mi familia o lo voy a criar sin problemas, y que las familias trabajen precisamente esa idea, que hay niños reales que esperan, que son más grandes, que son grupos de hermanos, que a veces son niños con diferentes discapacidades o necesidades especiales, y que en tanto yo me forme como familia, me acerco más a formar una familia a través de la adopción. Siempre entendiendo que alguien que decide elegir el camino de la adopción puede estar o no en pareja, ¿no? Hay muchos casos donde, bueno, mujeres solas, hombres solos, también toman esto, ¿no?, como un objetivo a cumplir. Además ahora tenemos parejas igualitarias, Claro. O sea, el panorama a partir de la sanción del nuevo Código Civil en el 2015 abrió el juego a cualquier persona que pueda adoptar. Y a veces las necesidades, excepcionalmente, no es el común, pero a veces hay niños que por su historia necesitan una mamá sola o un papá solo, o han tenido algún conflicto en su primera infancia con determinada figura, entonces se buscan una mamá sola. Entonces se busca la familia de acuerdo a las necesidades del niño, y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Sin indagar demasiado, por supuesto, en los aspectos legales, ¿no?, que tiene que ver con esto de la decisión de ir a una adopción y quizás, bueno, todo lo que ha también ido modificando en este último tiempo, ¿no?, con todo lo que eso también refiere. En tu caso, puntualmente, vos sos mamá de ¿cuántos niños? Dos, que llegaron con, una pausa de 7 años cada uno de diferencia, y también el primero con otros 7 Claro. años. Y bueno, sí, el camino de la adopción es un camino de espera, en donde uno se tiene que formar, capacitar, educarse, leer, nutrirse muchísimo de las experiencias de los otros, porque eso me va a dar más recursos y herramientas para después enfrentar la historia que se me pueda llegar a dar. Los procesos de vinculación son muy importantes para que el niño, genere un vínculo nuevo, y nos necesita preparados. Sobre todo eso, ¿no? Cuando uno toma esa decisión, que es, como decíamos también hoy, otra manera de poder concretar esto, armar una familia, ¿no? Mira, nosotros decimos siempre que es súper normal que alguien se anote y que piense en la idea de un bebé. ¿Pero por qué? Porque culturalmente, nos imponen que el bebé va a nacer de nuestra panza. Fíjate que tanto lo que sea publicidades, historias, hasta las currículas escolares, hablaban hasta hace poco de mamá y papá. Entonces hay que deshacer un concepto cultural, una cosa que no es que la decidimos nosotros incorporar, sino que la cultura nos atraviesa. Entonces cuando uno inicia el camino de la adopción tiene que empezar un proceso en donde cada uno lo hace de diferente manera, y es súper respetable, pero tiene que entender que el niño quizás no llegue ni de bebé,
ni en la primera infancia, que puede llegar caminando, que pueden ser grupos de hermanos. Entonces, en todo un trabajo, pero también decimos siempre en el grupo, preguntamos muchas veces la disponibilidad adoptiva, porque eso por ahí te marca un determinado perfil, una determinada proyección de espera, pero es súper respetable que cada uno sepa debilidades y fortalezas, que sepa para lo que está preparado, porque si yo me anoto sin tener claro lo que quiero, le estoy haciendo daño a un niño. Me van a convocar porque yo pongo disponibilidad hasta 13 años, y después cuando se produce ese encuentro con el niño, yo no estoy preparada para la circunstancia de un niño de 13 años, y nosotros decimos, nosotros nos podemos internar a hacer terapia, pero el niño no. No le podemos fallar a ese niño. Entonces, aconsejamos hacer terapia, acompañamiento, nutrirse de experiencias, porque eso te va a dar la pauta de para qué estoy preparado y para qué no. Y es, como te dije antes, es más que respetable la decisión de cada persona o de cada familia. Este programa, Karina, apunta precisamente a terminar con muchos mandatos sociales, ¿no? Y con mucho de lo cultural, que es inevitable a veces esto, ¿no? El relacionarse con un otro implica, bueno, que también estemos condicionados con todo lo que se viene marcando de forma tradicional. Ahora, no es fácil la decisión de adoptar, ¿no? Un niño, entendiendo que, bueno, que no va a tener nuestras características genéticas, eso ya desde el inicio, pero también con todo lo que es su historia cultural. ¿Cómo se hace, ¿no? Y te lo pregunto con intención porque debe haber mucha gente que nos está mirando, que te está escuchando y que dice, bueno, sí, desde la teoría es hermoso, pero ¿qué sucede cuando uno tiene que ir a lo concreto? Mira, primero entender lo que no es lo mismo la maternidad biológica que la adoptiva, que hay cosas que son iguales y hay cosas que son propias de la adopción. Si yo tengo prejuicios sobre determinadas historias, le voy a agregar a mi historia personal, digamos, una cuota de algo negativo. Entonces, lo que hay que tener es mucha apertura mental, tratar de trabajar la resiliencia, tratar de entender que cuanto más recursos tengo, no es que me va a ir perfecto, porque para la vida nadie tiene manual, ni para la biológica ni para la adoptiva, pero el tener recursos me va a hacer poder enfrentar de diferente manera, porque el niño nos necesita enteros, y son niños que vienen con historias difíciles. Para que un niño llegue a la adopción hoy es porque atravesó primero un sistema que trató de vincularlo con su familia de origen y no lo logró. Si decide el Estado que no vuelva con ese entorno, es por algo grave, porque son vivencias que con sus cortas edades no tendrían que haber vivido, pero las tienen en su historia. Entonces yo tengo que integrar al niño con esa historia, con ese pasado, tratar de curar heridas y tratar de superarlas. Yo digo, todo niño, hasta un bebé, viene con identidad, la sigue construyendo con la familia adoptiva, que va a ser su familia para siempre. Entonces, tener en claro muchos conceptos, que no voy a poder salir corriendo al primer berrinche que tenga, que hay situaciones que son naturales y las hace cualquier hijo, y hay situaciones que va a ser propia de cada historia personal de cada niño, en donde si yo trabajo en conjunto con su psicólogo, hago terapia familiar, voy a tener más herramientas para poder enfrentarla. Así que se puede. Vos antes decías de esta apertura mental, ¿no? Que es una de las condiciones, digamos, de los requisitos que hay que tener cuando uno decide adoptar. ¿Qué sucede con este niño, este joven? Porque, bueno, habitualmente, ¿no? Era un tema mucho más tabú que ahora, y incluso se llegaba a escuchar decir, no le vayas a decir la verdad, que nunca se entere. Y por ahí, bueno, sucedía que cuando esta persona crecía, ¿no? Y superaba determinada cantidad de años, siempre había alguien que se lo transmitía. Hoy por hoy imagino que ustedes la recomendación que deben hacer es ir siempre con lo honesto, ¿no? Es que no existe manera de adoptar en Argentina hoy sin que el niño conozca su identidad, porque hay un expediente judicial que lo avala. Y a veces, obviamente, todavía tenemos muchos vestigios de ese tipo de adopción, que fue cambiando mucho con el tiempo, pero hasta no hace 15 años más o menos era normal decir, no tiene que tener contacto, no tiene que saber nada, o sabrá de su expediente a los 18 años, cosa que ahora nadie ni se le ocurre. Y es más, si a alguien se le ocurre que la adopción es de esa manera directamente, no se tiene que anotar. O sea, es así directo, aunque suene feo. Si yo no estoy dispuesta a respetar el origen y a respetar la historia previa del niño, no tengo ni siquiera que contemplar la adopción, porque la adopción no es un niño para mí que yo voy a moldar para mí. Yo me estoy postulando como familia para un niño que la necesite. Entonces,
no es fácil, no es que yo me levanto un día y digo, uy, no, abrí mi cabeza para todo este tipo de situaciones nuevas. Por eso, digamos que aconsejamos trabajar mucho esto, trabajarlo, porque si yo me anoto y me quedo encerrada en mi casa esperando que ese llamado, digamos, estoy haciendo mal, o sea, es un camino que hay que hacerlo con una espera activa. Me postulo como familia, lo tengo que tener en claro, la necesidad del niño y no la mía. Exacto, muy muy claro lo que estás transmitiendo, Karina. ¿Qué sucede con este grupo, no? Donde imagino que llegan determinadas historias, experiencias, como decíamos al inicio, bueno, personas solas que deciden ir a una adopción o parejas, en definitiva, bueno, cada ser único y irrepetible, como bueno, aquellos que también deciden tomar esto, ¿no? Como camino para formar una familia. Pero entendiendo, bueno, toda esta situación que a veces aparece en el grupo de ansiedades, de expectativas, ustedes también imagino que ahí funcionan como, bueno, cierta contención, porque no es fácil esto que vos antes marcabas, ¿no? Bueno, me anoto y espero. ¿Qué pasa cuando estos niños, quizás en algún momento, bueno, vienen a estar en un cierto tiempo de guarda, creo que se llama de esta manera, hasta que luego sale la adopción definitiva? ¿Cómo se transita toda esa etapa? Mira, son varias cosas. Por ahí al grupo llega gente con esa idea del bebé y hemos visto que con varias reuniones lo van modificando, lo van cambiando y la verdad que lo celebramos porque que uno no puede pretender que alguien cambiarle el chip de la cabeza enseguida, pero sí que entiendan que el bebé es más difícil que llegue, que puede haber una situación de un bebé, de una mamá que no quiera ejercer la maternidad, pero que es muy excepcional. Y después, bueno, trabajar mucho el tema de prepararse para esa vinculación. Por ahí lo que nos pasa es que celebramos cada llamado, porque por ahí dentro del grupo te dicen, bueno, mira, me presentaron tal caso, presentan 4 o 5 carpetas de acuerdo al criterio del juez, por ahí son 2 o 3, por ahí son 5 carpetas, entonces la gente tiene que viajar, tiene que presentarse al juez, todo eso se vive con emoción, pero sabiendo que quizás no sea la familia elegida. Entonces también hay una cierta, digamos, hay un cierto cuidado, no es que se festeja todo. Pero bueno, una vez que ya la familia ha sido seleccionada, por ahí consejos de cosas que hemos atravesado nosotros en el grupo, de decir, bueno, cuida la privacidad, no expongas toda tu historia, el niño necesita su tiempo, respeta ese proceso de vinculación, porque por ahí mucho de la alegría pecamos, y lo digo por experiencia propia, de llamar a todo el mundo, que todo el mundo caiga en tu casa, es una alegría que te desborda el cuerpo, por ahí al niño no le hace bien, por eso lo vas sabiendo después. Entonces guardar esa privacidad, por ejemplo, en el proceso de vinculación, no querer llenar a un niño con todo lo que pensamos que él no tuvo o no tiene. Claro. Porque eso hace mal, eso empieza, digamos, como un código de convivencia distinto. Entonces, valorar las pequeñas cosas, los pequeños avances, no preocuparnos por ahí, no asustarnos por un diagnóstico que puede llegar en un juzgado a decirte retraso madurativo, porque el retraso madurativo muchas veces es por falta de estimulación, porque nadie te miró, nadie te ayudó a hacer la tarea, nadie te enseñó cosas básicas que a veces en determinadas familias estamos todos encima del niño a ver cuándo dice mamá, cuándo dice papá, cuándo hace su primer control de esfínteres. Muchas veces hay niños que vienen con un montón de situaciones difíciles, entonces no han sido mirados, no han sido observados y cuidados. Entonces, nada, tener, digamos, esa mirada distinta para no asustarse, para no tener miedo ante situaciones difíciles. No, tal cual. Es muy lindo además lo que decís, ¿no? Entendiendo que estamos adoptando e incorporando en nuestra familia un ser humano, ¿no? Una persona, con todo lo que eso también implica y significa. Y habitualmente uno, bueno, si indaga allí en las páginas puede ver convocatorias, ¿no? Públicas, donde habitualmente sí se ofrece, ¿no? La posibilidad de adoptar hermanos, ¿no? Por ahí más grandes, ya no bebés, por ahí de 8, 9, 10 años. Lo que salió ahora, digamos, como novedad en Santa Fe, porque era algo pendiente que teníamos, era acceder a las convocatorias públicas. Las convocatorias públicas surgen cuando dentro del listado de Santa Fe no hay familia para ese niño. Entonces, lo que hago a través de una convocatoria pública, permito que en Santa Fe y en el Registro Nacional. Al no encontrarse en el Registro Nacional para ese niño, se larga la convocatoria a todo el país, que puede alguien postularse aún no estando anotado. Claro. Entonces,
si bien hay gente que está en contra porque dice que exponen a los niños y a su historia, digamos, es positivo porque quizás alguien que no está anotado para adopción siente ese llamado, siéntese, y por qué no, y se anota y puede ser la familia de ese niño. Y lo que nos tiene que importar es que el niño consiga una familia. O sea, no, los que nos anotamos, digamos, no es lo importante es que el niño consiga una familia. Entonces, son positivas, manejadas con cuidado, digamos, como tiene que ser, es muy positivo. Y también hay muchas convocatorias de niños que tienen discapacidad. Sí. Entonces, eso es por ahí lo más complicado. En una de las reuniones que tuvimos, a mí me quedó una frase, habló una mamá adoptiva, adoptó un niño que tenía una necesidad especial y dijo, no nos detengamos en la patología, sino que vamos al niño. Porque a veces, cuando vos te presentan un caso, las patologías, o sea, pueden ser miles. Hay un abanico de probabilidades. Hay muchas que son reversibles. Así que hay que tratar, digamos, de prepararse para informarse. Por ahí hay cosas para lo cual yo puedo estar preparado o no, pero las patologías pueden ser a veces muy leves, puede ser un niño que necesite una cirugía, yo qué sé. Sí, sí, infinidad de cuestiones, pero como vos decís, ¿no? Que quizás muchas de esas patologías tuvieron que ver con su historia, con su pasado, con su contexto, con el estímulo, ¿no? Que hayan tenido de manera temprana y que todo se puede ir modificando, ¿no? Antes yo te escuchaba decir, bueno, este vínculo que se va construyendo con un otro, y en este caso con este niño, con estos niños que se adoptan, pero claro, no es tampoco tarea fácil, imagino, y por eso el refuerzo de estar preparado emocionalmente, porque quizás ese vínculo no aparece, ¿no? Por parte de la familia adoptante o del niño. Ha sucedido de casos de niños por ahí que ya inician la adolescencia y si no se ha trabajado previamente con el niño, capaz que el niño no quiere ser adoptado. Claro. Entonces, lo que le exigimos por ahí a las autoridades que trabajan con los niños, que los preparen. Es normal en la adolescencia tener un grado de rebeldía, es normal resistirse a todo. Entonces hay que definir bien qué tipo de conflicto por ahí puede llegar a tener un adolescente. Si realmente no quiere ser adoptado, bueno, prepararlo para la independencia, digamos, para que el día de mañana sea un adulto capacitado, porque también es difícil salir de una institución sin ninguna preparación. Entonces hay que explicarle muchas veces que es su oportunidad de tener una familia, hay que trabajar con él o los niños. Y bueno, y con las familias lo mismo. Exacto. Y en este programa, bueno, antes decíamos que aportamos a esto a terminar con mucho condicionamiento social, con muchas estructuras, con muchos paradigmas. Entonces también un poco la tarea que ustedes tienen allí en este grupo, ¿no? de personas que están en espera para adoptar, este mensaje que circula que es, bueno, no solo bebés, ¿no? Sino también aquellos niños, jóvenes, adolescentes, con todo lo que eso también, bueno, trae como contexto, ¿no? Lo decías recién, un adolescente no es fácil, sea adoptivo o no, pero digo, entendiendo que vamos a enfrentarnos también a esa situación, ¿qué es lo beneficioso en ese caso para por ahí personas que ya son un poco más grandes, que superan los 50 años, supongamos que vienen todo en un camino, y decir, bueno, yo a los 50 años, ¿qué hago con un bebé? O sea, sí, quizás bueno, verle lo positivo desde ese lugar, pero ¿no? Seguro, por experiencias del grupo y en adopciones de grupos de hermanos, experiencias como, bueno, como escucharlos, hablar. A nadie se le ocurre que va a ser mamá y papá y va a hablar con su bebé. Pero claro, de golpe te encontrás la casa llena de un montón de cosas que ni te las pensabas, y como hay un testimonio muy lindo en el grupo, y de golpe estaba desayunando con mis 3 hijos hablando de un deporte, de un programa de televisión, de tener quizás una vida rutinaria en donde no había nadie. Entonces, escuchar las expectativas que ellos tenían de nosotros, porque nosotros para los niños también somos desconocidos. Ellos tienen que integrarnos, ellos tienen que conocernos, confiar en nosotros. Y todo ese proceso cada uno lo atraviesa diferente. Entonces, a veces los adultos tienen mucho miedo a eso, me querrá, no me querrá. A veces se festeja, me dijo mamá y papá, entonces decimos, cuidado, hay una luna de miel en donde el niño quiere quedar bien con todo y después empieza a mostrar su personalidad. ¿Pero por qué le empieza a mostrar? Porque empieza a confiar, porque empieza a relajarse y empieza a ser como es, niño. O sea, y cualquier niño hasta los 18 o nosotros como adultos necesitamos una familia. Entonces, entender
que las cosas no la hacen a nosotros, sino que a veces no se pueden expresar. Prepararse para todas esas cosas. Y yo digo muchas veces hacer el ejercicio y mirar sobrinos, vecinos, que no son los niños ideales, y que también hacen berrinches, y que también tienen problemas en la escuela, y que también se llevan materias. Entonces no agregarle el condimento de que porque los niños están en familia adoptiva van a tener problemas, o echarle la culpa a la adopción de determinados problemas. Sí, sí, se entiende. O sea, hay muchos que son propios de la adopción, es una, como dije antes, una maternidad diferente, es el pero combo. Hay cosas que son es el re combo comunes. Exacto, el combo que hay que aceptar, entendiendo desde ese lugar sí se va a poder avanzar, ¿no? Pero seguro, a ver, si yo me asusto entre la primera mentira y voy corriendo, creyendo que no sé, que se me cae el mundo, tengo que tener más fortaleza, porque además... yo digo, hacer ejercicio, volver para atrás. Vos no mentiste cuando eras chico, no hiciste determinadas cosas, o sea, no perder la memoria de nosotros cuando éramos niños, lo que hacíamos, y de ver al contexto alrededor, de ver los otros niños en la escuela, qué es lo que hacen. Entonces ahí me bajo los niveles de ansiedad para decir, bueno, son cosas normales, esto es normal que pase. Bien, Karina. Bueno, antes hablabas de toda la acción que ustedes tienen adelante con este grupo, pero ahora ya entrando un poquito más en tu historia, ¿cómo es que vos llegás a convertirte en una mamá adoptiva? Mira, me casé muy joven, al principio sabíamos que no íbamos a ser papás al principio, y después en un momento, bueno, por cuestiones de decisión nos dejamos de cuidar, te lo voy a hacer cortito, porque son muchos años, y me anoté en el viejo tribunales cuando todavía era juzgado de menores. Después de 7 años nos llamaron, en una época en donde también habían disminuido la cantidad de niños porque cambió el paradigma y como se empezaban a implementar otras cosas. Bueno, nos llaman y nada, fue toda una experiencia hermosísima, distinta, porque nos llaman sin saber a lo que íbamos a tribunales. Entonces yo a veces doy testimonio de lo que ha sido el cambio de paradigma. Nosotros ese día salimos de tribunales con un niño en brazos. Cuando uno lo piensa desde el niño, no estaba bien, porque él se tendría que haber adaptado de a poquito, digamos, a una nueva familia, lo tendríamos que haber conocido, pero bueno, fueron las circunstancias, nosotros por inexperiencia, por un montón de cosas, a nosotros la felicidad nos sobrepasó, digamos, y no sabíamos ni cómo manejar. Hoy en día, con todo este camino transitado, yo puedo dar testimonio de otra cosa. La segunda adopción fue 7 años después, y fue otra cosa, fue conocernos, que nos conozca, respetar esos tiempos, no llenar la casa de gente, como dije antes, porque uno empieza a pensar desde el niño y no desde el adulto. Entonces a veces digo, en mis dos experiencias fueron tan distintas, pero mucho de lo que cometí el error lo hice por inexperiencia y por ignorancia. Hoy en día lo que aconsejo a todo el mundo lo hago de lo que me equivoqué y de lo que aprendí en todo este camino, en donde nunca dejamos de aprender cosas nuevas. Qué lindo. Cari, te pregunto, ¿no? Porque esta es una cuestión que también circula socialmente. ¿Qué pasó con el contexto allí, con tus seres más cercanos? Porque, bueno, hace unos años atrás no era lo mismo que soy. Si bien hoy hemos estado avanzando, todavía hace falta seguir transitando toda la cuestión social. Pero digo, ¿qué pasó allí con quienes estaban cerca tuyo, sabiendo que vos tomabas la decisión de adoptar? Mira, yo digo siempre que fue una explosión de demostraciones de amor. Porque me llamaba gente que hasta que no tenía ni registrada, como cercana, digamos, clientes de donde yo trabajaba. No, fue una cosa, digamos, que al día de hoy como que moviliza mucho, porque más que nada la primera. ¿Pero por qué? Porque pasa lo mismo como cuando uno es primero biológicamente. Claro. La gente sabía de los años, hacía 17 años que estábamos casados, nos habíamos casado jóvenes, y... no hay que hacer cuentas. Pero bueno, la gente sabía, y son esas cosas que antes no se hablaba tanto. Claro. Entonces por ahí hay gente que no preguntaba para no molestar, y yo tampoco hablaba para no generar ansiedad, y habíamos visto crecer generaciones de hijos de amigos en donde ya iban por el segundo niño. Entonces nada, era tocar el timbre y caer. Yo digo, en 2 horas, como no sabíamos para lo que íbamos a tribunales, en 2 horas yo tenía 2 cochecitos, una sillita de comer, ropa, bolsones de todos los tamaños, porque nadie sabía qué tamaño tenía el nene. Entonces, digo, me pasé como 2 meses devolviendo cosas, preparando, tenía la cuna armada en 2 horas. No, nada, una demostración con un plus, creo.
porque por ahí la maternidad biológica lleva 9 meses y uno sabe que más o menos para tal fecha espera con mucha ansiedad, pero en esto se dio de un día para el otro y no, súper positivo. Después te encontrás con muchísimos prejuicios que hay que deshacer, muchísimos. Que alguien te diga, uy, la obra de bien que hicieron, o qué hubiese sido de ese chico si no estaba con ustedes, después que no tiene que saber nada, ¿por qué le contás la verdad? Entonces, por ahí, de acuerdo a la edad de la persona y de acuerdo al contexto, dar o no dar esas explicaciones, porque a veces no podés a todo el mundo decirle, pero si tenés el tiempo necesario, hay que aclarar, la adopción no es una obra de caridad. No, yo no le cambié la vida a ese niño. En todo caso, él nos la cambia a nosotros e integramos historias. Sí, se la transformaron mutuamente, ¿no? Que creo sí, que pero es la todavía premisa. escuchamos esos prejuicios que, bueno, hay que en algún momento y de acuerdo al lugar, no da para que en una reunión yo le corte el clima a todo el mundo diciéndole esta cosa no es. Pero si yo tengo tiempo y es alguien cercano y se merece, digamos, que yo se lo explique, hacerle entender que yo no hice ninguna obra de caridad, que no somos seres extraordinarios por nada, que elegimos otra manera diferente de ser familia. Y nada, y que vamos aprendiendo todos juntos, que nadie tiene manual para nada. Para nada. Y vos sabés que en uno de estos capítulos que venimos compartiendo en este programa, que también pretende, como decíamos, terminar con mucho condicionamiento social, hemos tratado el tema del camino, ¿no? De la infertilidad y de los tratamientos que se llevan adelante como para poder concretar el sueño. Y quizás en algún momento, bueno, esta pareja o esta persona dice, bueno, hasta acá llegué, y toma también como opción y como posibilidad el hecho de adoptar. Entonces quisiera escuchar un mensaje, ¿no? de tu parte para todos ellos en relación, bueno, a estas parejas, a estas personas que vienen transitando ya muchos tratamientos, decir, bueno, quizás siguen insistiendo y siguen en la lucha, pero también están aquellos que dicen, bueno, hasta acá llegamos y todavía siguen con ese deseo de formar una familia. Incluso hay gente que lo hace paralelamente. Lo que pasa que lo que tiene que trabajar mucho y entender que son dos maternidades diferentes. Bien. Entonces, lo biológico se relaciona con lo consanguíneo. En cambio, en la adopción vos gestás, digamos, psicológicamente, no se corresponde. Entender que en lo biológico es normal que vos preveas que alguien se va a parecer a mí, que va a ser parecido a alguien. Y bueno, en cuanto a los tiempos, yo te escuchaba, es respetable que cada uno haga lo que sienta que tiene que hacer. Yo particularmente no hice demasiado, sentí que hasta ahí era un punto y que no iba a exponer mi cuerpo a tanto, pero hay gente, digamos, que se somete a todo lo que puede. En algún momento, digamos, se hace el corte, por lo que sea, por un clic de algo que forma parte de cada familia en particular. Y entender eso, que viene alguien diferente, que quizás no tenga su historia completa, que no la sepa nunca, y trabajar también esa incertidumbre de algo de la historia que no voy a saber, alguien distinto a mí, y nada, elaborar mucho el duelo de que estuve haciendo todo lo posible para que el bebé salga de mi panza y ahora encaro otro camino distinto para hacer familia. De las dos maneras somos familia, pero hay que trabajar mucho eso, no quedarme en que el niño va a venir a llenar un hueco de lo cual yo no pude lograr, el hueco que no pude lograr, sino que me postulo como familia. Yo digo, cada uno lo transita de diferente manera y es respetable. Vamos a recordar para todas aquellas personas que nos están mirando, ustedes están en las redes sociales, bueno, funcionan acá en la ciudad de Rosario, pero bueno, traspasamos las fronteras, así que los que quieran ponerse en contacto los pueden buscar allí. Es Grupo de Padres Adoptivos y en Espera de Rosario, nos juntamos todos los últimos viernes de cada mes en el CEMAR, que es San Luis 2020, y bueno, ya hicimos la última del año, arrancamos en marzo del año que viene. Le proponemos a la gente que vaya, por lo menos que nos escuche, y le explicamos cómo es el tema de la adopción, cuáles son las patas del sistema, porque a veces hay gente que va y dice, está como cansado de los trámites, ponele. Entonces a veces le decimos, bueno, mira, es normal que el Estado te evalúe, te exija determinados condicionamientos, porque no le va a dar un niño a cualquiera. Y si te detenés en los trámites, realmente te estás parando en el inicio, te estás parando en la puerta sin entrar. Entonces, tenés que atravesar esa puerta y empezar una espera activa. Los trámites no es nada, lo haces en 1 o 2 meses, vas un turno, tendrás que pedir un permiso en el trabajo y nada más. Pero hacer una espera activa, leer, nutrirse de experiencias, como te dije antes, todo eso.
y el objetivo se puede concretar y de esta No manera. es fácil, pero No se es puede. fácil, Los pero se testimonios dan. Tenemos en los últimos, en este último año, experiencias de casos de grupos de hermanos, de niños más grandes, están en proceso de vinculación. Hoy justo nos llegó la noticia de adopción plena de uno de los miembros del grupo que adoptó un niño de 10. Se puede. Bien. Bueno, Karina, la verdad que te felicitamos. Fue un placer que hoy hayas estado en el programa con nosotros, ¿sí? Transmitiendo todo este mensaje también alentador y positivo para todos aquellos que, bueno, que pudieron escucharte y saber que la adopción también es una manera diferente de formar una familia. No, ¿sí? Muchas gracias a vos por ocuparte del tema, que es necesario, digamos, que se hable. Bueno, estuvo con nosotros Karina Dumniak, del Grupo de Padres Adoptivos y en Espera de la ciudad de Rosario. A ustedes les agradecemos por acompañarnos en cada capítulo. Los esperamos la próxima, por supuesto, aquí en la UOX, y saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Así que será hasta el nuevo encuentro de ¿Y ustedes para cuándo?